Hola, ¿cómo están chicos? Una nueva clase virtual de elementos de micro y macroeconomía. Comenzamos con un tema que se llama demanda. Comenzamos con el concepto de demanda. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar durante un cierto periodo de tiempo y depende de algunas variables, como por ejemplo el ingreso de los consumidores, el precio de los demás bienes, el precio del propio bien, los gustos de los consumidores, la publicidad y la expectativa de variación de precios. Bueno, aquí trabajaremos con un ejemplo que nos muestra gráficamente la relación entre la cantidad demandada, es decir, la cantidad pedida, de un bien, en este caso de un cono o un cucurucho de helado, y el precio de ese mismo cono o cucurucho. Observamos que a medida que aumenta el precio de ese cono o cucurucho, disminuye la cantidad demandada. Es inversamente proporcional al precio esta variación. Para esta explicación, utilizamos para este gráfico una tabla que se llama tabla de demanda, donde indicamos con P el precio y con Q la cantidad. Y por supuesto podemos graficar esa tabla haciendo la curva de la demanda. Es decir, que la curva de la demanda es un gráfico que muestra justamente las relaciones entre el precio de ese bien, en este caso del cono de helado, y la cantidad demandada a cada precio. Por la ley de la demanda, la curva gráficamente tiene pendiente negativa. Si ustedes ven en el gráfico, es parecido a un gráfico XY que utilizan en matemática, donde la P indica el precio y la cantidad es, nosotros utilizamos la letra Q. Entonces van a ver que a cada precio le corresponde una cantidad. Hacemos el gráfico y después unimos con una línea en forma de curva. En este ejemplo es una recta. Continuamos con la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que la cantidad demandada de un bien o producto tiende a variar en sentido inverso al precio. Se hace presente el supuesto de ceteris paribus, que significa en economía todo lo demás permanece constante. Y aquí hay varias variables que afectan a la curva de la demanda. Nosotros ya habíamos hablado de ellos en otra parte donde estaba el concepto y comenzamos con el ingreso de los consumidores. ¿Qué son los ingresos de los consumidores? Los salarios de una familia, ¿sí? En donde un cambio en ese ingreso de esa familia, de esos consumidores, van a provocar desplazamientos de la curva de demanda porque la capacidad de compra, es decir, el poder adquisitivo de ellos, de los consumidores, está determinado por el nivel de ingresos que reciben periódicamente. Y en este caso tenemos que diferenciar dos tipos de bienes, los bienes normales de los bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos cuya demanda aumentará cuando el nivel de ingresos de esa familia o de la población en general aumenta. Por ejemplo, los bienes de primera necesidad, como los alimentos o la vestimenta, y también los bienes de lujo, como la tecnología de avanzada. Es decir, que si yo tengo más ingresos en mi familia y necesito nueva tecnología, estoy consumiendo un bien de lujo. Y después los bienes inferiores son aquellos en donde los consumidores compran cuando sus ingresos no le permite obtener otro tipo de bien, o sea, un tipo de bien normal, un bien inferior para satisfacer una determinada necesidad. Por ejemplo, comprar margarina en lugar de manteca o utilizar un colectivo en lugar de un remis. La segunda variable es el precio de otros bienes. Aquí se producen variaciones en los precios de bienes que se relacionan entre sí provocando desplazamientos de la curva de demanda. Y diferenciamos también dos tipos de bienes, los bienes complementarios de los bienes
Los bienes complementarios son aquellos bienes que satisfacen conjuntamente una necesidad, por ejemplo, los automóviles y el combustible. También otro ejemplo podría ser el celular con la batería. Cuando aumenta el precio de uno, disminuye la cantidad demandada del otro. Aquí la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que satisfacen una necesidad en forma indistinta. Por ejemplo, si tengo sed, puedo tomar agua o tomar gaseosa o un jugo. Son bienes sustitutos entre sí. La curva se desplaza hacia la derecha. Otra de las variables es el precio del propio bien. El precio del bien a consumir aumenta o disminuye y en base a ello lo puedo consumir o no. Otra variable, el gusto de los consumidores. Cuando la demanda de un bien aumenta, sin importar cuál es su precio, la causa puede ser por un cambio en los gustos de los consumidores, o bien cambios en la moda, como ocurre con la vestimenta, el calzado y otros ejemplos. Otra de las variables muy importante es la publicidad. La publicidad en sus diferentes manifestaciones puede ser gráfica, internet, diarios, redes sociales y otros medios. Es una variable muy importante que incide en la decisión de compra de los consumidores. Y la otra variable, la última, las expectativas de variación de los precios. Las expectativas de aumentos o disminución de precios provoca desplazamientos en la curva de demanda. Si los consumidores suponen que va a aumentar el precio de un determinado bien, la demanda va a aumentar. Y por supuesto, si la expectativa es que el precio baje, la demanda va a disminuir. Bueno, aquí vemos un cuadro de desplazamiento de la curva de demanda, un cuadro resumen, con dos columnas, una donde la cantidad demandada aumenta y otro donde la cantidad demandada disminuye. En el primero, donde dice que la curva se desplaza hacia la derecha, los motivos son cambio de los gustos de los consumidores a favor del bien, el aumento de los ingresos de los consumidores en los bienes normales, el aumento de precio de los bienes sustitutos, la disminución del precio de los bienes complementarios, las expectativas de aumento de precios y la disminución de ingresos de los consumidores en el caso de los bienes. En la columna de la derecha están los motivos en donde la curva se desplaza hacia la izquierda, o los motivos por los cuales la curva se desplaza hacia la izquierda. Un cambio de los gustos de los consumidores en contra del bien, una disminución de los ingresos de los consumidores en el caso de los bienes normales, una disminución del precio de los bienes sustitutos, el aumento de precio de los bienes complementarios, las expectativas de disminución de precios, y el aumento de ingresos de los consumidores en el caso de los bienes inferiores. Un gran saludo a todos y muchas gracias y espero que nos veamos pronto en la escuela.